la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria. Hola hermanos, Dios les bendiga. Estamos una vez más en su programa Los Días de la Gracia, y el día de hoy pues contamos con el favor de nuestro Señor, hermanos, para poder continuar con estos temas en referencia a lo que son los atributos de Dios. Tratamos de que Dios nos ayude, hermanos, por medio de estas pláticas, obviamente despertar en cada uno de nosotros esa inquietud, hermanos, por acercarnos más a la Biblia, por acercarnos más al conocer a la persona verdadera de Dios a través de la palabra, hermanos. Y nos da mucho gusto hoy poner el tema, hermanos, que vamos a ver en base a estos atributos que hemos estado viendo, y es la omnipotencia de Dios, hermanos. Y para eso pues damos gracias porque me acompaña mi hermano Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Dios te bendiga. Muy bien, Toño, gracias a Dios. Contentos de estar en este lugar con esta gran oportunidad de platicar acerca de este apasionante tema. Qué bueno, gracias a Dios. Y también nuestro hermano Gerard. ¿Cómo está, hermano Gerardo? Dios le bendiga. Bien, gracias. Bien, gracias a Dios. Se me acabó la lengua, perdón. Gracias, no, hermano, yo sí tengo un poquito de grasa. Por el calor que está haciendo. Qué bueno, y la verdad, hermanos, que a nosotros nos da mucho gusto poder tomar estos temas. Obviamente ya la necesidad de lo que la iglesia pues obviamente vaya requiriendo en base al tiempo, hermanos, pues ya el Señor nos irá permitiendo avanzar con otros temas también, pero creemos que en referencia acerca de los atributos o al carácter de Dios, nosotros como congregación, hermanos, como una iglesia de Jesucristo, debemos de poner especial atención, hermanos, sobre todo en aquello que durante muchos años tal vez se tuvo una percepción en referencia a ciertos atributos de Dios, pero que propiamente tal vez los entendíamos de una manera contraria. Por ejemplo, hermanos, pues hoy vamos a hablar de la omnipotencia, ¿no? Que es un atributo, un carácter de Dios, que si nosotros lo podemos ver, hermanos, pues hay multitudes de congregaciones, hay multitudes de iglesias, hermanos, en donde, por ejemplo, a las iglesias y a los congregantes les llegan a decir: usted tiene el poder de Dios. Entonces, este tipo de expresiones, este tipo de enseñanzas, inclusive, hermanos, que tal vez llegaron a referirnos, inclusive a nosotros, obviamente, tenemos que ser claros y tenemos que buscar si esto verdaderamente, hermanos, es lo que la Biblia nos deja ver, hermanos. ¿Por qué? Porque hacer alarde en referencia al poder de Dios es entender todo lo que soberanamente Él tiene en su voluntad, como la fuerza, digámoslo así, con la cual actúa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente no hay poder que no esté en Dios, ¿no? No hay medios que no pueda Dios, no hay cosas que no pueda Dios, ¿no? Y pensar, hermanos, que frases como usted tiene el poder de Dios para decretar, usted tiene el poder de Dios para bendecir, usted tiene el poder de Dios, tal vez una percepción dentro de las congregaciones, creo yo, era a llevar a la gente o a llevar a los pueblos a pensar que verdaderamente podían hacer como ellos quisieran, ¿no? Pero para eso yo creo que hay que entender verdaderamente cuál es la referencia más clara que la Biblia nos deja ver, obviamente, acerca de la omnipotencia. Para eso
nuestros dos expertos, nuestro hermano Pablo, nuestro no hermano digas Gerardo. eso. Los hermanos van a creer realmente eso, Toño. No somos para nada expertos, simplemente pues hablamos de lo que Yo no la dije palabra, la palabra, bueno, eso sí es verdad, eso es verdad. Pero solamente es lo que la palabra muestra y lo que, Amén. con lo poco que hemos podido estudiar, que cuánto tiempo es necesario estudiar los atributos de Dios, pues yo digo toda la vida y no sería suficiente para poder hablar un tema y decir Claro, uno, claro. ¿no? Tomar uno de los atributos y desarrollarlo, agotar el tema es imposible, ¿no? Pero la palabra sí nos da toda la sabiduría del Señor y nos revela quién es Él, su carácter y es importante saber que la Biblia nos revela a dos personas fundamentalmente en la lectura particular. Claro. Nos revela quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces eso nos debe ayudar Amén. para tener toda reverencia y todo temor cuando hablamos de estos Amén. temas. Y propiamente podemos buscar qué significado tiene la omnipotencia, ¿no? O sea, qué es la omnipotencia como primer lugar, porque tal vez, hablando por ejemplo con algunos hermanos, ellos referían que los caracteres de Dios son a los que solamente se refieren como omni, ¿no? Omnisciente, omnipresente, omnipotente, y ya de ahí los demás no eran reflejados hacia un atributo de Dios, ¿no? Pero en este estado, pues nosotros podemos buscar, entender, tratar de entender por la palabra a qué se refiere la palabra omnipotencia o a qué hace referencia en primera instancia pues la omnipotencia de Dios. Bueno, omnipotencia es todo. Omni es todo. Y potens es poderoso. Entonces, cuando decimos omnipotente, pues nos estamos refiriendo a un poder infinito, a un poder ilimitado, cosa que el hombre está limitado y claro, también es finito. Entonces, aquellos que hablan sobre que tú tienes el poder de Dios, pues será lo que el Espíritu nos da y nos lo da limitado, claro, y no nos da finito, porque pues nosotros no somos eternos. Como así vimos es. el estudio anterior, pues Dios solamente es eterno. Amén. Hay atributos de Dios que solo le pertenecen a Él, no a nosotros. Entonces, eso sería para quitar todo error, ¿verdad? Amén. ¿De dónde Amén. proviene la raíz? Pues de que Él es todopoderoso. Amén. Entonces, ahí cuando nosotros, y es infinito y es ilimitado, también son otra parte de sus atributos de Dios. Es como que lo que le da de alguna forma encamina obviamente hacia identificar que para Dios no hay cosa imposible, ¿no? Pero lo que humanamente el hombre considera como cosa, que no hay cosa imposible a Dios, ha habido ciertas cosas que el hombre ha buscado adjuntar a Dios para entonces hacerle ver que sí hay imposibilidades hacia Dios, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de la roca tan grande, ¿no? O sea, sí, una vez nos platicabas, por alguna referencia, que fue una nación, ¿qué periodo? Hubo esta pregunta, no me recuerdo por referente. Sí, es una falacia que los incrédulos, específicamente los ateos, hacen como para tratar de poner en un aparente conflicto, ¿no? Los atributos de Dios. Y decían, la pregunta es si Dios es todopoderoso, puede crear una roca tan pesada que no pueda levantar. Y tratando de hacer en este juego de palabras cuando hay un conflicto, ¿no? Y bueno, pues esa pregunta no tiene de entrada es totalmente malintencionada, ¿no? Sí, claro. Y tramposa. Realmente Dios tiene el poder de hacer lo que desee, pero lo va a hacer todo sobre su voluntad, ¿no? Todo para su voluntad. O sea, entonces lo que dicen, Dios no puede hacer una piedra tan pesada, entonces no es todopoderoso. Y si dices, no, sí la puede crear, entonces no es todopoderoso, porque puede haber un poder algo más pesado que él, ¿no? Entonces, no, ese juego de pensamientos no tiene sustento. No están ni con claridad en la Biblia, ¿no? No, y debemos tener claro que también todos los atributos de Dios no se pueden separar, están distinguibles, mas no separados, ¿no? Dios es todopoderoso, pero también es sabio, ¿no? Y su omnipotencia, digámoslo entre comillas, está limitada a su voluntad. Él no va a hacer nada
que esté fuera de su voluntad, porque Él es inmutable. Si Él hiciera algo fuera de su voluntad, entonces su voluntad variaría, habría un cambio en Él, y no es esto así. Entonces, la omnipotencia, debemos entenderlo de una manera. En el libro de Tozer y de Pink se aclara ese puntito, en que no es que Dios sea el contenedor de todo el poder. Por ejemplo, si hubiera una central a nivel nacional, una central energética que concentre toda la capacidad, eso no es que sea omnipotente, sino Dios no solamente tiene todo el poder, sino Él es todo el poder, como aquella caricatura, ¿recuerdan? En He-Man, yo tengo el poder, decía. No es para nada algo así. Dios es el poder. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, ahorita les digo la cita, Marcos me parece que es 14:60 y tantos, está muy interesante porque dice el Señor Jesús hablando, les dice: y verán al Hijo del Hombre sentados a la diestra del poder. Evidentemente haciendo relación a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Lo dice no solamente a la diestra de Dios o de quien tiene poder, sino del poder. Eso es algo bien interesante. Y así es nuestro Señor, ¿no? Él tiene todo. Marcos 14:62 es. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces Dios es el poder, no el poder que no provenga de Él. Como bien decían, el hombre tiene cierto poder, es un atributo comunicable, limitado. De hecho la Biblia dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces sí es comunicado a nosotros, pero de manera limitada, como bien acotaba el hermano ayer, limitada y siempre subordinada, ¿no? Ese fue el error que tal vez cometió Sansón, porque Sansón tenía un poder, tenía una fuerza, y cuando le empiezan a preguntar y esta mujer le empieza a sondear para sacar o obtener información de dónde provenía su poder, Dalila, termina diciendo él que él pensaba que la fuente de su poder era el cabello. Y si bien cuando le cortan el cabello él pierde su poder, no fue porque en el cabello estuviera el poder, sino porque ese era el único de los 3 votos del nazareato que le faltaba violar. Era no estar cerca de muerto. Él no solamente estuvo de muerto cerca, sino que él los mataba. No beber vino y no cortarse el cabello. Era el último que le faltaba. Entonces, y al final vemos que Sansón se dio cuenta de esto, porque en su oración final, parado junto a las columnas de aquel templo pagano, él oró a Dios. Le dijo: Señor, devuélveme el poder que tuve. O sea, él reconoció, al final se dio cuenta que la fuente del poder era Dios, no era sus trenzas, no era su fidelidad, era Dios el que. Y así es, Dios es la fuente de toda la vida. Sostiene el sol brilla porque Dios le da ese poder, se lo ha dado, ¿no? Y yo creo que esa falta de percepción, obviamente, es lo que ha llevado a muchos a malinterpretar en referencia acerca de la omnipotencia de Dios, ¿no? Porque con claridad, pues como bien mencionaban, nosotros como iglesia tenemos obviamente la referencia del poder de la salvación en Cristo Jesús en nosotros, pero este poder no es algo que nosotros mismos comuniquemos, ahora como diciendo, ahora recibe el poder, ¿no? Ahora como si se tratara de mandar una bolita, ¿no? Sino que obviamente pues eso es parte de Dios, que Él mismo da de todo lo que Él es, ¿no? Ahora tenemos que tratar de ver o entender a qué se refiere con la palabra poder, ¿no? O la fuerza, porque si no estaríamos obviamente entendiendo que lo que decías como He-Man, yo tengo el poder, pues el poder es ser musculoso, pues el poder es no sé, es sanar enfermos. Sanar enfermos, exactamente. El poder es que tengas lenguas, no sé. Entonces, cuando hay una mala, yo creo que cuando hay una mala perspectiva acerca de lo que es el verdadero poder o la omnipotencia de Dios, pues obviamente da paso a que muchas personas malentiendan de qué se trata el omnipoder, de qué se trata la percepción, ¿no, Gerard? Sí, yo quisiera leer a Jeremías 32:17. Dice: Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido
nada es imposible para ti. Entonces, aquí vemos aquí como lo establece el versículo, el gran poder de Dios. O sea, ¿quién de los humanos tiene la capacidad de crear cielos y tierra? De la nada. De la nada, de la nada. No hay absolutamente nadie. Así es. Entonces, y a veces para el hombre hay cosas limitadas. El segundo párrafo dice, nada es imposible para ti. Entonces, hay comentarios luego absurdos, ¿verdad? En el fútbol, un comentarista dijo, y ni aún Dios podía detener ese gol. Porque fue... ¿Qué partido fue para que? No me acuerdo del partido, ¿no? Pero haber sido de fue, Maradona, porque era el único que tenía en un estado de... entró en la mera esquinita del ángulo de la portería y iba muy fuerte el balón. Entonces, eso son cosas absurdas, ¿no? Entonces, como lo decías también al inicio, ¿verdad? Que dices, pues ya tú tienes el poder, o sea, ¿quién es ese hombre para transmitir ese poder? Pues nada más sus palabras, porque en realidad la energía que Dios nos da a través de su espíritu, porque, bueno, uno que es formado dice que hay una energía para que haya ese esfuerzo, esa fuerza. Entonces, ¿quién nos da esa fuerza? Pues Dios. Claro. Dios, y al hombre se la da limitada, porque el hombre con ese poder ve todos los desastres que hacemos, Entonces, por eso Dios limita el poder a los hombres, limita el poder también a la naturaleza, a todo lo que Él creó lo limita, porque Él es ilimitado, pero todos tenemos un límite. Decía un escritor, no recuerdo ahorita bien que la referencia en base al poder decía, el poder corrompe, porque teniendo el poder, obviamente conforme a los deseos, a la naturaleza del corazón, pues va a actuar o va a hacer de forma indefinible como su corazón dicta, ¿no? Pero estamos hablando de un Dios incorruptible, que tiene todo el poder y toda la soberanía, y que no, a pesar de tener todo el poder, no ha hecho con su puño sobre esta tierra, digámoslo así, no ha destruido, ¿no? A pesar de los comentarios que humanamente las personas llegan a hacer, ¿no? Que las personas llegan a referir, inclusive alegando hacia Dios como si Él no tuviese el poder de aplastarnos, ¿no? O de hacer una referencia clara de la manifestación de su poder. Pero creo que no vemos más grande poder, obviamente, también en la cruz. O sea, en la cruz, claro, también hay poder. Aunque vean a un hombre muriendo destazado en una cruz, hay un poder venciendo, del cual ningún hombre tiene... Llevando todos nuestros pecados, o sea, de la humanidad, o sea... No tiene la capacidad de mirar con cuánto poder llegó nuestro Señor a Jesús a la cruz, ¿no? O sea, y levantarse de entre los muertos, así es. He meditado sobre la cruz, he estado meditando últimamente sobre la cruz y sobre las distintas olas de la ira de Dios sobre el Señor, y una de ellas, creo yo, son esas 3 horas de oscuridad en las cuales estuvo ahí, que yo creo que no solamente era una oscuridad física, sino yo creo que ahí se concentró toda la energía demoníaca, todos los en la cruz, en ese sentido, como que toda la tierra descansó por un momento, todos los demás en otros continentes, los seres humanos, de la opresión, puesto que yo creo que, digo, es un pensamiento, ¿no? Porque no tengo base bíblica, pero se concentró ahí una densa oscuridad, y el Señor allí levantado, y en Aparí, como dice Apocalipsis, como inmolado, pero de pie. No, los hombres lo veían como inmolado, pero Él allí resplandeciendo. Y cuando Él está citando, ¿no? Estas veces que habla y está citando salmos, el Señor, con qué fuerza, con qué poder en un cuerpo partido, pero resistiendo el embate total de la oscuridad sobre su persona, ¿no? Es algo maravilloso ver
omnipotencia en el Señor, porque debemos tomar algo en cuenta, hermanos, que no lo viene claro cuando el Verbo se encarnó en Jesucristo, tomó cuerpo de hombre, no se despojó de sus atributos. Hay gente que piensa que ese despojo, el autodespojo, que dice que no estimó el ser igual a Dios, muchos piensan que dejó de ser Dios. No, lo que sucedió es que Él restringió o limitó el ejercicio de su poder para cumplir un propósito. O sea, Él dejó de obrar con toda la plenitud que Él podría haberlo hecho, porque Jesús demostró cuando llamó a Natanael ser el omnisciente, el que todo lo ve. Cuando dijo, estabas, no, de aquí un verdadero israelita, caminó sobre el mar. O sea, el Señor dejó claro que en algunos momentos, con un objetivo de demostrar que Él es y era Dios. Entonces, en el monte de la transfiguración, cuando lo vieron allí con su gloria, sí, claro. Amén. Entonces, estos atributos están todos visibles en Jesucristo, todos. Hay que buscarlos, hermano, hay que ser estudiosos y hay que meditar en las Escrituras, porque ahí están. Y decías como la gente dice, no, Dios no hace nada. Hay gente que todavía se llena la boca de maldecir y ofender y burlarse, a ver que Dios me destruye, y retando al Señor Todopoderoso, que no saben la ira que están acumulando, porque no toman en cuenta otro punto que es, y va de la mano con la omnipotencia, que es su paciencia. Claro. Porque la paciencia de Dios no es otra cosa que su dominio propio. Porque ¿quién puede detener la mano del Todopoderoso sino el Todopoderoso? Entonces, que el Señor no haya destruido la tierra ahora, no es porque no tenga el poder de hacerlo. Comenzaste preguntando dónde vemos la omnipotencia de Dios, y el hermano Gerard lo dijo, en la creación misma. A veces muchos cristianos y muchos hombres quieren, a ver, muéstrame el todo poder de Dios, y quieren ver una mano gigante, un dedo enorme que baje y que lo aplaste. Eso es una ridiculez. O sea, aparte que Dios no va a cumplir sus caprichitos. Es una caricatura de sus caprichos muchas veces ridículos, infantiles, ¿no? O sea, de verdad que dan risa. Pero hay que voltear a ver las obras del Todopoderoso. O sea, desde que hizo una partícula, un pollito, una gallina, un cachorro, todo lo que ha hecho, mariposas, flores, y todo en una perfecta armonía. No es necesario ser muy teólogos para darnos cuenta de eso, ¿no? El Señor Todopoderoso creó todas las cosas, y si Él no las ha destruido es por amor, porque eso es algo también glorioso. Porque ¿qué pasaría si tuviéramos un Dios todopoderoso pero voluble? Sí, con un corazón. O que no fuera amor, o que no fuera santo, o no fuera justo. Dios nos guarde. Imagínate una persona así como yo, que de repente sigue buenas y de repente de malas, pero todopoderoso. No, el vengativo obviamente no va a buscar cualquier oportunidad. Sería terrible. Sí, sería terrible. Yo quiero leerles ahí mismo en Jeremías 32, ahora el versículo 27, dice: He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Como pregunta. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Aún los médicos, cuando su capacidad como médicos y con el conocimiento de la especialidad que tengan, cuando ellos se ven ya limitados, dicen: aquí termina mi conocimiento, aquí terminan mis capacidades, aquí solo puedo decirle que solo un milagro puede sanar su dolencia o salvar su vida o algo. Entonces, cuando eso ocurre, ya están viendo su límite como hombres y dándole el poder a Dios para que Él haga, si está en su voluntad hacerlo, el milagro en la persona. Entonces, eso es lo que muchas veces de nosotros debemos de pensar en el poder de Dios ante lo que ocurre. Ante esta pandemia está el poder de Dios. Está el poder de Dios. El poder de Dios de crearlo y el poder de Dios quitarlo. Ajá. ¿Cómo? No lo sé.
pero Él sí lo puede hacer. Eso sí tengo la certeza y la confianza de que lo puede hacer. Yo creo que eso es algo que y también debemos recordar nosotros, a pesar de ser llamados a salvación, obviamente, y tener cierta, ¿cómo decirlo? Cierta parte que Dios, por su gracia, nos otorga a nosotros. Creo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Muchas veces con muchas cosas, porque tener un pensamiento a estar en una condición en donde ahora yo tengo el poder y por eso voy sanando a todos, yo creo que eso nos debe de tener cuidado, ¿no? Referirnos acerca de cuál es el poder más grande. Dice Romanos que en base a Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Creo que la manifestación que ahora nosotros miramos y que es suficiente más como para asombrarse, digámoslo así, es la muerte de nuestro Señor y como decía el hermano Gerardo, su resurrección, ¿no? Porque va a haber toda una generación, va a haber toda una multitud de personas que van a mirar el poder de Dios, pero dándole, digámosle así, su pago a muchos pecadores, a muchos que no aceptaron la salvación en Cristo Jesús. Y digámoslo que la manera de contemplar de toda esa humanidad que rechazó el Evangelio, que rechazó a Cristo Jesús, va a ser en el momento en el que se les haga pagar por sus actos, ¿no? Ese va a ser la cuenta en donde el hombre va a ver que cuán tan miserable es su condición y que no hay Dios todopoderoso más que Dios. Pero la forma de la iglesia en la cual va a ver, creo que todo su poder, en la forma en la que contuvo, digámoslo así, como tal vez lo decía, contuvo toda su ira que nos correspondía a nosotros y la trasladó a su propio Hijo para que ahora nosotros podamos mirar ahí el poder de Dios, ¿no? Y creo que esa debería ayudarnos a nosotros a reflejar, a poder vivir el poder más grande que Jesús nos ha dejado como iglesia. No solamente porque cuando los discípulos fueron, y dice que se les sujetaban los demonios, sanaban enfermos, hacían toda clase de cosas que manifestaban un poder, por así referirlo. El Señor les dijo, no os gocéis de esto, sino alegraos de que su nombre está escrito en los cielos. Como diciendo, con poder Dios mismo ha escrito su nombre en los cielos. O sea, no hay forma de que nadie lo pueda borrar, no hay forma de que nadie llegue y híjoles, aquí me equivoqué, no, sino que no hay forma de que alguien más poderoso que Dios pueda quitar ese nombre con el que Él con poder lo hizo. Por eso el discurso de los científicos ateos no es negar la creación, porque no pueden negar la creación, no pueden negar lo evidente y lo glorioso de la creación. Se van a que no lo hizo Dios. Se van a otras fuentes. Sí, tratan de ver como del azar, la casualidad y hace falta mucha imaginación y mucha fe para creer en eso, ¿no? Pero es increíble, ahorita que mencionabas el castigo eterno, es increíble ver también y meditar que el Dios Todopoderoso es el que va a hacer que todos los que sean arrojados al lago de fuego no sean consumidos. O sea, ese lago de fuego tiene el poder destructivo que Dios le dio. Y sería para que un hombre, una criatura fuera arrojada y fuera consumida al instante. Bueno, pues el Todopoderoso lo ha de mantener, lo va a sostener allí para que no deje de existir y va a continuar en su tormento eternamente. Eso es algo temible, ¿no? Y Jesucristo, un ejemplo más de cómo Él es el Todopoderoso, que nosotros vemos en Hebreos 11, que Abraham creyó que Dios era poderoso para devolverle a su hijo. Él creyó en la resurrección y después nos encontró, o sea, él creyó que Dios Todopoderoso podía darle la vida a un muerto y le fue tomado por justicia. El entendimiento de que Dios es el Todopoderoso le fue tomado por justicia. Y después Jesucristo deja claro que Él es ese Todopoderoso resucitando a Lázaro y a algunas otras personas, ¿no? Entonces, el entendimiento de los atributos de Dios es fundamental, hermanos. Es fundamental. Si no tenemos claro o estamos avanzando en el entendimiento de quién es Dios a través del estudio de sus atributos y de su persona y de su obra, no tendremos una adoración profunda ni genuina
y no tendremos tampoco un evangelio genuino, porque no se puede entender el evangelio sin entender esto, que el Señor dijo: yo pongo mi vida y después la puedo volver a tomar. ¿Qué un ser humano puede decir eso? Solamente entendiendo que es el Todopoderoso el que daba esas palabras, ¿no? Sí, amén. Y creo que, por ejemplo, es en referencia a esto, hay dos preguntas que hace el hermano, se me fue su nombre, Tozer. Dice: ¿alguna vez se ha preguntado por qué usted no se derrumba por las 14 libras de presión atmosférica que impactan sobre cada centímetro cuadrado de su cuerpo? Bueno, para aquellos que les guste argumentos científicos, creo que también el hermano Tozer busca hacer referir todas estas condiciones generales en base a la creación del Dios Todopoderoso y cómo las ha proveído o provisto para que su creación obviamente no sufra, digámoslo así, de las consecuencias que tal vez, como la pregunta lo refiere, ¿no? O sea, si nosotros pensáramos en referencia a un plano externo, dejando de ser yo el centro, obviamente dejando de ser yo mis pensamientos, dejando de yo mis pensamientos o lo que yo creo sean centro, mirar un panorama general, el universo, el espacio, los planetas, todo aspecto. Hay un video inclusive de cómo están los soles que han encontrado hasta el día de hoy, y aparece el sol de nuestro sistema, luego aparece uno más grande y luego se va alejando y otro más grande, y de repente han encontrado soles de dimensiones enormes, y ahí es donde podemos decir: ¿cómo puede ser que sea producto de la casualidad? ¿No? ¿Cómo y que puede no ser? nos haya tocado el tamaño adecuado. El tamaño adecuado. O sea, porque si nos hubiera tomado un solezote de esa, la distancia que estamos, nos consume. Nos puso el Señor el sol adecuado, el tamaño, la potencia adecuada, ¿no? Y a diferencia del sol, es otro punto del todo poder del Señor. Hablábamos la sesión pasada, me parece, del índice de decaimiento, ¿no? Claro. El Señor no necesita descansar para recuperar sus fuerzas, ¿no? Él siempre ha sido todo poder, todo el tiempo. Claro. Es una fuente de energía ilimitada, inagotable y constante. O sea, tampoco puedo decir que sea como una fuente radiactiva que está emanando y que esa potencia se va desvaneciendo. No, Él es todo el poder, y es todo el poder que ha habido, que ha existido y que existirá jamás. O sea, no va a haber más poder fuera de Él. Tú decías hace ratito que definiríamos o tratáramos de entender qué es el poder. A veces muchas personas pensamos o podemos tender a pensar en poder, en algo sobrenatural, ¿no? Pero Dios es tan bueno que, por ejemplo, para poder, Dios dice la palabra que el Espíritu nos pone el querer como el hacer. Ahí esa es una forma de poder, ¿no? Que podemos hacer ciertas cosas. Hoy podemos no pecar. Eso es un poder maravilloso. Antes no podíamos más que pecar. Ahora podemos no pecar. Es un poder que Dios también nos comunica. Y también algo tan sencillo, un incrédulo puede decir: bueno, igual, ¿dónde tengo el poder de Dios? Amigo, que tú puedas comer y que esos alimentos tengan nutrientes suficientes para darle el poder, la energía a tu cuerpo para mantenerte con vida. Que tu cuerpo siga trabajando inclusive. Amigo, reflexiona. O sea, Dios nos está convidando a todos de sus beneficios, y es por eso que el ignorarlo es una ofensa tan grande, porque nos está dando todo. Claro. Y que tú digas: no, es que eso no, que Dios te bendiga, ¿no? Y ojalá y te convenza el Espíritu Santo. Pero el poder de Dios va desde lo más pequeño, lo más íntimo. Es esa energía de cohesión que mantiene los átomos unidos, como es el poder supremo que mantiene esos soles en sus órbitas, ¿no? Y en todo eso estamos nosotros en medio también, en ese espectro, y Dios nos sostiene a todos con su todo poder. Amén. Amén. Yo quería también mencionar que el poder que Dios lo hizo una realidad fue su voz al hablar. Amén. El solo hecho de hablar y decir: la tierra tiene que ser creada, y los días en que Él con el poder de su palabra se fue creando. R.C. Sproul decía que
esa palabra tuvo que ser dicha de una velocidad tan más allá de la velocidad de luz, para que en el rinconcito más alejado la oyera y fuera creado eso. Entonces, y también nosotros cuando decimos con nuestras palabras, o sea, nuestras palabras, hay un poder, pero un poder que, como decía Pablo, ¿dónde está? Al proclamar el nombre de Dios. Amén. Ahí le estamos dando el poder a Dios, y Dios, en su misericordia, en su amor, en su lealtad, en su fidelidad, va a hacer que lo imposible para nosotros es posible para Él. Amén. Ahí acaba de decir algo, hermano, que me hizo pensar en una pregunta alta que también creo que tocó el hermano Taucher. Dijo, más allá de la velocidad de la luz. Por ejemplo, en términos científicos hay algo que se llaman leyes, ¿no? Leyes universales o leyes que humanamente o generalmente especifican los científicos que son normas o bases que sobre todo se aplican, ¿no? Ley de gravedad, ley de atracción, reacción, todas las leyes, ¿no? Ahora la pregunta es, que yo creo que es más que clara, pero obviamente hay que decirlo, ¿Dios está sujeto a estas leyes? No, Él es un Dios supremo, ¿no? Claro. Él es trascendente sobre toda su creación y sobre la condición de esta, ¿no? Sí. Y yo creo que lo vemos desde el mismo milagro de la conservación de la vida, la conservación de la materia, la conservación de la energía, todo eso es una evidencia de su todo poder. Dice la palabra en Hebreos 1:3, dice, está hablando de Cristo, y dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, Él sostiene todo, no dice todas las personas solamente, no dice todas las cosas, toda la materia permanece unida por su poder, y estas leyes pues son limitadas a la creación. Claro. ¿No? De hecho, hay leyes que están limitadas incluso al planeta Tierra, y hay otras ya se mueven, y en el macrocosmos o fuera de la Tierra la física se comporta diferente, y en el microcosmos a nivel subatómico, la famosa física cuántica también se maneja diferente. Entonces, no, Dios está por encima de todo eso. Amén. Dios está por encima, ¿no? Porque Él creó esas leyes para limitarnos a nosotros. O sea, aquí, digamos, si esa, la ley de la gravedad no tuviera su función, nosotros andaríamos, o sea, volando como en la luna, ¿verdad? Entonces, y en la luna no existe esa ley. Pero aquí en la Tierra, donde está la humanidad o el desarrollo humano, entonces aquí sí estamos limitados a leyes, ¿verdad? Entonces, pero si él dijéramos las leyes que harían con el poder de Dios, limitarlo. Sí. Entonces, Él es ilimitado, ¿no? Como vimos en la omnipotencia, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Entonces, nosotros sí tenemos límites. Dios no tiene límites. Yo pienso que es como parte de lo que hizo el Señor cuando estableció a lo mejor caminar en el agua. Exactamente. O sea, son cosas que manifiestan su soberanía, su todo poder, ¿no? Y que en algún punto, por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando él caminó, fue por la instrucción del Señor. O sea, no fue que dijo, pues ahorita yo también puedo, ¿no? Claro. Yo tengo el poder. Hablarle a los vientos, o sea, que se calmen. Dice, ¿quién es este que los vientos lo obedecen? Pues nada más el que creó los vientos, ¿no? Entonces, claro. Y sabes, es que al ser humano se reduce el no entendimiento de esto, como bien dijiste ya, él nos puso bajo límites. Dice en Job 38, como dice, le dijo al mar, ¿no? Y hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Sí. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Y quiero detener un poquito el orgullo de las olas. Es que al ser humano no nos gusta que nos pongan límites. Número uno, no nos gusta tener límites, ¿no? Y por eso queremos traspasar todos los límites. Y en segundo lugar, y algo más profundo, no solamente no nos gusta tener límites,
sino no nos gusta que alguien nos los ponga. Claro. A mí no me gusta, a mí no me digas qué puedo y qué no puedo hacer. Bueno, para eso es humillante para el inconverso que Dios le diga qué puedes y qué no puedes hacer. Es humillante si trata con el orgullo, al ponerle un límite. En el corazón del hombre también, el orgullo se mueve como unos olas que quieren pasar por encima de lo que sea. Y el Señor nos ha puesto límites y nos dijo, no puedes agregarle 1 centímetro a tu estatura, no puedes cambiar tu color de piel. Y hoy hay, dentro de los avances científicos, hay una forma de buscar cambiar los límites que Dios ha puesto, ¿no? Yo creo que eso es como lo que es diabólico, porque Satanás buscó, obviamente su interacción fue ser más que Dios, ¿no? Y en ese más está en no tener límites. Fíjate cómo atacó el Satanás los límites que Dios puso. Dios le dijo a Adán y Eva, si comes vas a morir. Y el diablo le dijo, no vas a morir. No vas a morir. Le dijo, no vas a morir. Entonces quiso borrar el límite. Dios le puso un límite y el hombre se la creyó. El hombre creyó que podía ir un poco más allá de hasta donde Dios le había dicho. Y están las consecuencias. Y entonces y humanamente es lo que dices, pues hoy humanamente las personas sin límites, como dices, no, porque todos pagamos esa desobediencia de Adán, o sea, todos, o sea, no hay acepción de personas, ¿no? Entonces su desobediencia fue su rebeldía ante lo que Dios había establecido. Sí. Entonces, porque a veces decimos, no fue Adán, pero dice que en Adán inició todo, o sea, con él fue la caída del hombre. Entonces, es como nosotros también entramos ahí, no fue Adán, también somos nosotros. Esos límites. Si no tenemos a Cristo. Claro, no, pues obviamente vamos a buscar sobrepasar lo que en su omnipotencia Dios ha determinado que sean los límites de Dios, de los hombres, ¿no? Por ejemplo, en referencia hacia el pensamiento liberal, bueno, yo nací mujer, pero ahí no termina mi poder, yo quiero ser hombre. Entonces es transgiversar, digámoslo así, lo que Dios ha determinado, donde termina el poder, exactamente, el poder del hombre. El hombre ha considerado que puede ser más. Y como no pueden, porque somos criaturas, todo el discurso y su campaña se reduce a términos semánticos, al cómo hablamos. O sea, como no pueden ser, yo estoy obligado a hacerle creer a la persona en su fantasía que realmente yo lo veo como lo que él se imagina. Pero, o sea, hacerle saber, sí es cierto, te convertiste en mujer, wow, mira qué maravilloso, sí te pudiste, y por eso está con el discurso, con el lenguaje inclusivo, y uno tiene que a fuerzas hablarle como se autopercibe. Pero ese es un autoengaño, es como aquella historia, no sé si se acuerdan, aquel cuento del rey que le mandaron a hacer, un rey orgulloso que le mandó a hacer un vestido, que quería el vestido más lujoso, y el sastre le llegó y le dijo, este es un traje invisible que solamente los más sabios pueden ver. Y él dijo, sí, cierto, sí lo veo, y se andaba paseando desnudo, y toda la gente, para que no se enojaran de él, le hacían, wow, la reverencia, qué bonito vestido. Bueno, es eso, quieren que, wow, mira qué bella mujer, mira la mujer, y es un hombre, pero nos quieren hacer hablar, y como haciéndoles creer que realmente su poder pudo hacer eso. Y no es verdad, Dios tiene su poder en la conservación, también manifiesta su poder a través del gobierno. Dios ha establecido leyes físicas, leyes naturales, leyes biológicas, leyes en todo tipo, y su gobierno no lo pueden evitar. Ese es un punto también por el cual no soportamos los hombres, cuando no estamos regenerados, el poder de Dios, ¿no? Claro. No hablemos ya de sus juicios. Sí, claro. Como el que tal vez se está viviendo a nivel mundial, ¿no? No, que fue China, que mira, eso es lo de menos, mi hermano, o sea, es la mano todopoderosa del Señor. Sí, amén. ¿No? Ya que haya venido de China o de Afganistán o de Júpiter, eso es intrascendente. Sí, claro, nosotros por eso yo creo que como iglesia pues debemos de entender, hermanos, que la manifestación de la omnipotencia de Dios es clara en la palabra, pero que también esa manifestación de su omnipotencia nos ha dejado a nosotros en un estado limitado, obviamente, por nuestra condición,
y en un estado de necesidad, yo creo, ¿no? Una necesidad clara de alguien más poderoso que uno mismo, una necesidad clara de alguien no más poderoso, todopoderoso que uno, ¿no? Y es ahí donde obviamente la arrogancia del hombre termina este pensamiento diabólico por el hombre ser el centro, por el hombre ser el que yo puedo todo, yo como el mundo, yo hago lo que yo quiera, yo me conduzco como yo quiera, sin dar cuentas a nadie, ¿no? Pero en el momento en el que obviamente aquellos que no reaccionen o el Espíritu Santo no les haga reaccionar, pues se darán cuenta que sí había alguien más grande que ellos, ¿no? Serán entonces visible el todo poder de Dios, que ahora los llevará obviamente a una sentencia en base a lo que cada uno determinó. Terrible cosa que hermanos de un Dios vivo y todo poderoso. Dice la palabra de Dios en Habacuc 3, del 4 al 6. El resplandor, el profeta está teniendo una visión, y dice, el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano, la mano es el Señor, ¿no? Y dice, y allí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes, con su mirada, dice, miró e hizo temblar a las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Es muy interesante, y eso me quiero meditar, ¿por qué el profeta dice que allí está? En este despliegue de tanto poder dice que allí estaba escondido su poder. Quisiera leer estas líneas que escribí al respecto, para no hacerme bolas. Es decir, respecto al pasaje, es decir, el poder de Dios es inconcebible, inmenso e incontrolable, salvo por Él mismo. Las terribles convulsiones que Él puede efectuar en la naturaleza son solo una muestra autolimitada de su incomparable poder. Dios tuvo que ocultar o contener su poder para solo destruir los montes antiguos, pues si lo hubiera liberado, hubiese destruido toda la creación y toda forma de vida en el universo. El entendimiento del todo poder del profeta, él sabía que Dios tenía el poder no solamente para destruir las cordilleras, sino para destruir todo. Si el que lo creó no lo podrá destruir, si yo hago un dibujo ahorita aquí, estoy haciendo unas notas, tengo el poder para destruirlas porque yo las hice. El profeta entendía esto, y pese a que vio ese despliegue de poder tan terrible, él sabía que aún en esa explosión de poder no era todo. Él sabía que estaba oculto el todo poder de Dios. Entonces hay gente que dice de esta pandemia, por ejemplo, que a poco decimos que está provocada por el Todopoderoso. Claro, lo creo así, lo sé, por las Escrituras lo sé que es el Señor. Y muchos dicen, ¿qué? ¿A poco es? Y dicen, ¿ese es el todo poder? O sea, no es que no estoy diciendo, está hecho por el Todopoderoso, pero eso no significa que esté aplicando todo su poder. Claro. Si Él aplica todo su poder, amigo, nos desintegra, o sea, dejamos de existir todo, o sea, todo ese movimiento de expansión del universo, en menos de la velocidad de la luz, sería contraído y Él volvería a estar a su estado de soledad eterna, sin necesidad de nada. Pero no lo hace porque los demás atributos nos van diciendo por qué, porque es amor, porque es paciente, es compasivo, es fiel. Amén. Es amor. Y creo que obviamente aparte de esto, pues nos debe referir a nosotros a correr, digámoslo así, ¿no? A depender de ese Dios todopoderoso que obviamente está atento a lo que humanamente nosotros pudiéramos llegar a necesitar, ¿no? También, pero no como diciendo, no aludiendo al todo poder de Dios, como diciendo, ay Señor, necesito un carrito nuevo, ¿no? Utiliza todo tu poder para... No, escuché testimonio de una hermana que ella platica y dice que ella, el joven, le decía, oró al Señor y dijo, Señor, tú eres el Dios que ha creado todas las cosas, tú sostienes el sol, tú sostienes todas las cosas, yo te voy a pedir dos cosas nada más. Quiero ser rica y famosa. Si tú puedes, tú eres el Todopoderoso, Señor. No me digas que no puedes, para ti no significa nada.
dirá tu testimonio cómo Dios cambió su concepción o su idea, ¿no? Sí, claro. De mucha bendición, la hermana Damaris Carvan se llama algo así. Ajá. Y a veces pensamos que es para esto, ¿no? Pero la reacción que debemos tener ante este atributo, para los que estamos en Cristo, insisto, Amén. todos los atributos tienen dos perspectivas, ¿no? Claro. Para el creyente y para el incrédulo. Claro. Para el creyente que está en Cristo es de gran consuelo, de gran Amén. descanso, porque nuestra Amén. vida entera, por eso la palabra fe se puede traducir también como confianza. Amén. Y es como en esta silla, echar todo mi peso sobre esta silla, toda mi carga, todo lo Saber que tengo, que te vas a- todas esas libras de presión sobre mis hombros, yo sé que las puedo descansar en la mano del Todopoderoso. Oh, pero amigo, si tú no eres creyente, si Cristo no ha salvado tu vida, Así es. debes tener terror, porque caer en las manos de este Dios, Del Dios vivo. Así es. que es fuego consumidor y que tiene todo ese poder. Mira, hace unos días estoy ahí en contacto con un hombre que se puso un poco agresivo y yo lo veía a él y era un hombre muy fuerte, mucho más, bueno, yo no soy fuerte, él era muy fuerte. Y yo decía, Señor, en mi mente dije, si este hombre se me viene encima, no lo voy a poder detener. Dije, me va a hacer como un papel. Pues bueno, eso es como un hombre. Así Cuando es el Dios del universo, dejemos de pelear contra Dios. Así es. Dijo el Señor a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dejemos de estar en pleito con Dios y mejor busquemos que ese todo poder obre para nuestro cuidado, nuestro sustento, nuestra protección, nuestra guianza y nuestra esperanza de salvación. Amén. Amén. Sí, tú dijiste algo, que al creyente, ¿qué involucraría para nosotros como creyente? Pues involucra confianza en Dios, Amén. que siempre se va a hacer la voluntad de Dios y que sus promesas se cumplen. Entonces, y para el no creyente, pues va a haber desconfianza, va a haber una rebeldía y no va a recibir las promesas, o sea, es lo opuesto, ¿verdad? Para el incrédulo. Entonces, si tú nos estás escuchando, pues lo que nosotros queremos transmitirte a ti es Dios, no hay nadie como Dios, y el Dios que habla la Biblia es el Dios que cumple sus palabras y su palabra es verdad. Amén. Y creo que obviamente es donde la iglesia puede descansar y reposar, hermanos, en donde toda enemistad que nosotros humanamente teníamos, todo aquello que obviamente no podíamos arreglar con este Dios todopoderoso, en Jesucristo se ha restaurado, ¿no? Él es la fuente que pudo contener obviamente todo su propio poder, para que ahora nosotros tengamos la gracia libre de nuestro Señor para ser hijos suyos, ¿no? Y esa es la esperanza obviamente en la que nosotros como hijos, como pueblo debemos reposar y conocer, hermanos. Sí tienes un Dios todopoderoso, pero ese Dios todopoderoso trasciende más allá de los deseos propios, como lo que decíamos, trasciende más allá de nuestro corazón engañoso y perverso. Ese Dios todopoderoso manifiesta todo su poder en el momento en el que nos salvó, que nos hizo una nueva creación, en el momento en el que su Espíritu Santo está en nosotros, cambia nuestra naturaleza, ahí estamos viendo el poder de Dios. En el momento en el que el Señor, como lo que decías hace rato, nos frena para el pecado, ahí está ese poder de Dios. O sea, en el momento en el que Dios nos convence, obviamente, de los errores y de las fallas, ahí está el poder de Dios y queremos que obviamente seamos más receptivos, más entendidos a mirar estas manifestaciones del poder de Dios, a que las que humanamente nosotros podríamos considerar que son poder de Dios, ¿no? Una persona que le lanza un trapo a alguien y se cae y entonces, ay, es que este trapo trae el poder de Dios. Sí, aunque se salga esa persona, sigue viviendo igual y se oye al infierno. Sin ninguna claridad acerca de su salvación, pero bueno, ya haciendo un show, ¿no? Y de eso es de lo que hay que estarnos cuidando, obviamente, de los lugares en donde hablan en referencia acerca de lo que es poder de Dios, en tantas cosas, en tantas actitudes,
mirarlo con los ojos con lo que la palabra refiere, ¿no? La escritura nos dice. Mismo Jesús, cuando le pidieron que hiciera señales, Claro. decían que hiciera señales, él dijo, tiene una señal de Jonás. No necesitamos, el poder de Dios, hermano, el poder de Dios no está para complacer tus curiosidades, Claro. no está para satisfacer nuestras fantasías, ni nuestros Así sueños, es. no, el poder de Dios existe y se manifiesta para sus propósitos y de acuerdo a su voluntad. santísima voluntad, Así es. nada más. No para llenarnos de nosotros de satisfacción, ni siquiera Dios necesita que lo andes presumiendo, Sí, como claro. para que digas, mira lo que hizo Dios por mí. O sea, si hay que testificar, pero no es para que tú te llenes de orgullo, no, Así es para que su nombre sea glorificado. Amén. ¿Y sabes cómo va a ser glorificado? Fundamentalmente con tu testimonio de vida, Claro. con la transformación de tu vida, ¿no? Porque dices, bueno, yo dejé de tomar, ok, hay gente en Alcohólicos Anónimos que deja de tomar, pero hay gente que predica mal, Sí, testifica claro. mal, dice, no, mira, ven a Jesús porque yo en él encontré satisfacción y me siento muy feliz, ¿no? ¿Y qué pasa si una persona llega y te dice, yo también la encontré, sí, pero yo la encontré en el taekwondo, yo la encontré en el hinduismo? Ajá. No, es que no se trata de nosotros, se trata de Él. Y miren cómo dice aquí el Salmo 2, del 11 al 12. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Este Dios todopoderoso, porque tal vez tú digas, bueno, es que están hablando del Dios creador, ese no es Jesucristo. Y tal vez tú digas, es que yo no soy judío, no, pero tú estás delante del Señor Jesucristo y hay que temer y honrarle y servirle con temor, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Y la confianza de poder, por eso dice la palabra aquí, Claro. bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Cuánto bien nos va a venir a nosotros si confiamos en el que es capaz de todas las cosas, Amén. ¿no? Yo creo que eso es un descanso que nosotros tenemos como iglesia, hermanos, que sí, eso quiere decir, entonces yo no puedo orar para que el Señor me sane, sí, pero seamos claros conforme a su voluntad. O sea, no estamos en la condición de, ¿cómo decirlo? Exigir. De exigir. Leí una frase Exactamente. que a veces, o nosotros, lo parafraseo, a veces nosotros pensamos que decimos, Dios escuchó mi oración porque respondió favorablemente. Mi hijo viene, ay, Dios escuchó mi oración. Mira, hermano, hay veces que uno ora, la oración es escuchada, no tenemos respuesta, y no es porque Dios no la haya escuchado o no pueda, simplemente tu oración fue escuchada, pero fue denegada. Así de sencillo. Así de sencillo. A veces que pretendemos ver el todo poder de Dios, O fue estorbada, ¿no? Como me pasó a Daniel. sí, aunque llegará, Claro. aunque llegará la respuesta, puede ser estorbada, pase el tiempo, Claro. no sé en nuestro momento, pero ha de llegar porque nadie puede detener los designios de Dios. Claro. Si el Señor contesta favorablemente, ha de suceder. Y si nunca sucede es porque la denegó. Nos cuesta trabajo a veces creer en ese Dios, Sí, que le claro. pedimos algo y nos dice no. Pero Él es y queremos ver el todo poder de Dios o el poder de Dios en sus respuestas favorables, pero no nada más está ahí. No, y una respuesta favorable a su voluntad muchas veces es el no. Claro. Porque obviamente eso es favorable, pero a su voluntad, no favorable a la nuestra, ¿no? Uno lo percibe. Pero es ahí donde, con toda humildad, pues obviamente debemos también aceptar y decir, Señor, pues hoy no quisiste que fuese así, gloria a ti, ¿no? Y eso nos va a ayudar obviamente a ser más libres de creer que todo debe de ser en consecuencia de lo que uno pide o desea, ¿no? Porque obviamente el Señor lo dice, yo tengo pensamientos de bien para ustedes, ¿no? Y teniendo esos pensamientos de bien, pues obviamente Él va a actuar para que su voluntad se cumpla. Entonces, hermanos, si tú obviamente oras y le pides al Señor que por favor te sane, que por favor mediante su poder inclusive haga algo en referencia, hermanos, no nos olvidemos de ponerlo todo o sujetarlo todo a su voluntad. Todo a su voluntad, porque obviamente Él es el que determinará de manera sabia, de manera única, no impulsado por nadie más, el hacerlo o el no hacerlo, ¿no? Y eso pues obviamente es algo que como iglesia también debemos de encaminar.
Hay una frase que, por ejemplo, dice: tu oración mueve la mano de Dios, ¿no? Sí, Totalmente de la mano de Dios, ¿sí? Exactamente. Sí, dice, la oración mueve la mano de Dios. No, Claro. no. O sea, sí, no. Es como que nosotros somos más poderosos que Dios para Exactamente, ¿no? mover la mano, por favor. Exactamente. No, nuestra oración debe estar subordinada a su voluntad. Sí, y en la medida que estemos subordinados a su voluntad, veremos su obra poderosa y favorable a su palabra. A su palabra, Ya exactamente. en la fidelidad de Dios, esa es su palabra. Claro. ¿No? Eso lo estudiaremos en un momento. Pero Yo creo que estas son las frases que obviamente... Él no puede contradecir su Exactamente. palabra. O sea, él lo mira, la oración, así ¿quién oraba como, o quién ha podido orar como lo hizo el Señor Jesús? No ha habido oración en la tierra Ni más Daniel. santa de nadie Claro. que la adoración del Señor Jesús. Claro. Y el Señor Jesús oró en su naturaleza humana y en su debilidad, en el cuerpo humano, oró: Señor, si es posible. No dijo si es posible, si es que puedes, no es eso lo que está diciendo el Señor. Si es posible de acuerdo a tu voluntad, si es que en tu voluntad hay un espacio para que pase de mí esta copa. Pero ¿qué hizo el Señor? Le contestó a su Hijo, al único santo, le dijo: no. Así es. Eso sí es posible, no es que si puedes, no, porque él estaba hablando con el Padre Todopoderoso. Él sabía que él podía hacerlo, pero dijo: en mi voluntad no hay espacio para eso, debe ser así, hijo. Claro. Y pasó el Calvario, ¿no? Y recibió la ira de Dios, fue aplastado por su Padre. Entonces, quiere decir que mi oración, que es una oración muchas veces indigna, egoísta, ignorante, Ni orgullosa, sincera. ni siquiera sincera, voy a mover la mano del Todopoderoso más, por favor, es una ridiculez que raya en lo ofensivo. como querer sobornarlo, ¿no? También. Ándale, igual que tú esas Si tú me frases. haces esto, yo voy a orar diario. No, pues no, si no quieres, eso deja de ser Dios. Sí, ¿No? claro, ¿no? Entonces, esos son frases que obviamente hacen daño mucho a la congregación, a las iglesias, porque las creen, por no conocer, obviamente. Que es todo un tema, hermanos, es todo un tema, por ejemplo, hablando de temas de salvación, compatibil o empatar la predestinación con el creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿No? Es todo un tema hablar ahí, pero no es el tema. Ahorita lo que estamos diciendo es que el Todopoderoso, Él se ha de mover de acuerdo a su voluntad. Así Y es. su poder lo veremos y lo vemos en el ejercicio de su soberana voluntad. Lo vemos desde la creación hasta nosotros como cristianos, considerando que la Biblia es la historia de la redención del hombre. Comienza en la creación y terminará para nosotros en el cumplimiento de su salvación en Cristo Jesús, en nuestra santificación y glorificación. Amén. Porque ese es el plan de Dios. Amén, hermanos, pues avanzó el tiempo, pues ya solamente si nos pueden ayudar con sus tal vez conclusiones o últimas aportaciones para este tema acerca de la omnipotencia. Hermano Yera, ¿quiere? Bueno, pues me gustaría leer 2 de Corintios 3, 4, 5. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Entonces, la omnipotencia de Dios significa para nosotros como creyentes que somos cartas de Cristo, la cual por su voluntad fue escrita con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, grabada en nuestro corazón, para que confiemos en Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. Dios es todopoderoso y Él nos escribió sus palabras en nuestro corazón. En Pablo. Amén. Yo quisiera citar al hermano Carlos Spurgeon, hablando acerca de la omnipotencia del Señor. Y dice así: el poder de Dios, como Él mismo, existe y se sostiene por sí solo. El más poderoso de todos los hombres no podría añadir ni incrementar un ápice el poder del omnipotente. Su trono no puede ser afianzado, ni su brazo asistido. Su corte no la mantienen los cortesanos, y su esplendor no proviene de sus criaturas.
Él mismo es la causa central y quien origina todo poder. No hay nada, ni poder humano, ni poder natural, que no provenga del Señor. Amén. Amén, hermanos, pues nos dio mucho gusto poder tomar este tiempo para hablar en referencia a lo que es la omnipotencia de Dios. Hermanos, obviamente son pinceladas. No hay nada como encontrar en la palabra, obviamente todo lo que refiere a la omnipotencia de nuestro Señor. Y pues los seguimos invitando, hermanos. Obviamente se está preparando por gracia de Dios material para la congregación, para este curso. Y creo que va a ser de mucha bendición poder encontrar, obviamente también a través de estas herramientas, pues no el hecho de que nos volvamos cabezones y después estemos, la omnipotencia de Dios es esto y aquello, no, sino verdaderamente, hermanos, asombrarnos de lo que podemos contemplar en la soberana omnipotencia de Dios y todos los atributos, obviamente, para hacer que nuestro corazón obviamente se sienta más necesitado de este Dios todopoderoso, hermanos. Entonces les enviamos un saludo, les agradecemos estar con nosotros en este tiempo y les pedimos que por favor estén orando también por nosotros, obviamente, porque sí son temas obviamente que muchas veces pueden ser complicados, pueden ser difíciles de poder platicar hasta entre nosotros. Entonces también manifestamos la necesidad de que Dios ayude a través de sus oraciones, y pues rogamos a Dios que nos podamos ver, si Él lo permite, la próxima semana. Gracias, hermano Gerardo, gracias, Pablo, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Sino el Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo